Después de trabajar con Jorge Luis Borges en la primera obra que creamos en la compañía de la Biblioteca del Congreso, con Sol Titiunic tomamos otro escritor argentino en las antípodas del primero, Roberto Arlt. Arlt nació en 1900, un año después que Borges, en el barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires, hijo de inmigrantes recién llegados a la Argentina, de una clase social baja, con una instrucción formal, podríamos decir una instrucción formal, muy acotada. Él dice reiteradamente que llega hasta cuarto grado. Pasa desde muy chico por varios oficios hasta que recala en el periodismo. Se va de su casa a los 16 años porque su padre es autoritario y muy violento. Él trabaja en el periodismo desde muy joven hasta que muere a los 42 años. Desde la carencia de esa instrucción formal, desde la ausencia de la posibilidad de estar en el campo intelectual argentino, que solo podían estarlo aquellos que tenían lo que se llama la tradición argentina, los herederos de esa tradición, hijos o nietos de los que hicieron la patria, como Jorge Luis Borges. A diferencia de Borges, Arlt no tiene la biblioteca que sí heredó Borges de su padre, no tiene esa instrucción, y desde ese espacio que no tiene construye su propia literatura y construye lo que muchos escritores argentinos llaman el primer escritor moderno de la Argentina. Hay una relación de distancia y extrañeza en la literatura de Arlt que resulta muy rica para lo teatral. De alguna manera, cuando nosotras pensamos en trabajar con este escritor, sabíamos que no queríamos basarnos en sus obras teatrales, sino que queríamos tomar toda su obra, porque la teatralidad ya está presente en las tensiones de sus novelas, incluso la mirada de Arlt sobre el mundo resulta muy importante para nosotras, fue muy fundante de todo el universo ficcional, y de alguna manera en las aguafuertes de Arlt, tan famosas, las aguafuertes porteñas sobre todo, también fueron un material muy importante para el proceso creativo. A lo largo de los ensayos, nosotras acercamos todo tipo de textos de Arlt a la compañía, a todo el elenco. Trabajamos con sus crónicas, con las aguafuertes, con, por supuesto, los Siete Locos, los Lanzallamas. Arlt, como es un escritor que no es intelectual, sino que es un autodidacta, fue mamándose de muchas literaturas y oficios que tuvo a su alcance, como el de inventor, el de periodista, el de ojalatero. Y entonces es una literatura que está atravesada por muchos mundos, por muchas profesiones, lo cual lo enriquece aún más y lo convierte en un material muy teatral. Estuvo en una fábrica de ladrillo, fue inventor, hizo inventar
hacemos esta creación y transformar la realidad, buscarla con algo diferente. Él lo hizo. Y se apasionó con eso. Transformó el mundo literario. Le dio una vida nueva y distinta. ¿Por qué? En experiencia, porque habló con un nombre común a los hombres para. Lo que él hace es tomar de distintas y variadísimas fuentes para armar una literatura por cortes, donde corta las frases, donde superpone, donde mezcla de manera muy intencional para que surja una literatura que por muchos críticos de la época e intelectuales que sí podían escribir, es considerada como una mala literatura. ¿Cómo iba a escribir alguien que tenía hasta errores de ortografía? Él mezcla ideologías como el marxismo a partir de la Revolución Rusa y el fascismo. Él toma de las ciencias ocultas, del ocultismo, él toma de disciplinas como la física, la química y la va intercalando esos términos. En la literatura tiene como maestro fundamental a Dostoyevsky, del cual toma el tema del complot. Pero también cruza el cine de Hollywood, los crímenes de época, las crónicas de viajes, sobre todo las crónicas a países exóticos, los manuales de sexología. Hace todo ese cruce que tiene que ver con la formación urbana. Nuestra obra está inspirada en el universo ficcional de Roberto Arlt, en su obra, en su vida, y nos centramos para partir en su muerte. A partir de un artículo de Ricardo Piglia que trajo Marisa Aguilera al inicio del proceso creativo, encontramos una imagen fundante. En ese relato, Ricardo Piglia describe una imagen del velorio de Roberto Arlt en el que, según cuenta el mito, el cuerpo de Roberto Arlt era tan grande que tuvieron que sacar el cajón por la ventana. Esa imagen que Piglia lee como el lugar que ocupó Roberto Arlt en la literatura argentina fue nuestro punto de partida, un ataúd colgando, suspendido sobre la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Roberto Godofredo Christophersen Arlt. Nací una noche de 1900 bajo la conjunción de los planetas Saturno y Mercurio. Practiqué múltiples oficios y me echaron por inútil de todas partes. Yo no sé nada, solo que en el corazón de cada uno de nosotros hay una longitud de destino. El mundo es misterioso. Posiblemente yo sea el hombre de la transición, aquel que no se encuentra perfectamente ni en el ayer ni en el mañana, y que prepara una hermosa casa en donde ha de venir a morir el elegido o el santo. Acaecí de manera inesperada el 26 de julio de 1942. Durante la mañana de ese sábado, mientras me vestía, traté de reconstruir la imagen de mi padre, que se presentó frente a mí como la de un ser decapitado. Por la tarde, le escribí a mi madre sobre mi más reciente invento, las medias vulcanizadas que habíamos ideado en los talleres de Lanús. Por la noche me dirigí hacia el Teatro del Pueblo. Tenía que hablar con Barletta sobre la última apuesta de El desierto entra en la ciudad.
Al salir del teatro, pasé por el Café La Paz en busca de un copetín y recordé que esa noche había elecciones en el círculo de la prensa. Al salir de la redacción, sentí como una enorme fuerza en forma de cono me atravesaba el pecho. Es la vieja angustia que golpea, pensé. Y tuve que escaparme de la tierra. Cuando se tiene algo que decir, se lo escribe en cualquier parte, sobre una bobina de papel o en un cuarto infernal. Dios o el diablo están junto a uno dictándole inefables palabras. Nos volveremos a ver en la otra vida. Nos volveremos a ver. En la obra trabajamos también con personajes literarios emblemáticos que, aunque no se cruzan con Roberto Arlt ni tienen una importancia en su vida biográfica, nosotros los tomamos porque hay asociaciones que tienen que ver con un signo de época. Estoy hablando de Alfonsina Storni y de Horacio Quiroga, quienes ambos se suicidaron, de igual manera que Leopoldo Lugones, y nosotros también debemos pensar que ese tema está muy presente en la literatura de Arlt y pensar específicamente en Erdosheim, que al final de Los Siete Locos se suicida en un tren, que precisamente un tren es un símbolo claro de la modernidad. Me parece algo maravilloso que tiene mucho que ver con si puede llevar el límite hasta lo más profundo para poder crear. En ese ritual de despedida de Roberto Arlt, imaginamos el personaje de una prometida que viene a reclamarle al cadáver del muerto que se case con ella. Cuando construimos ese personaje, junto con Marisa y Susana, la actriz de la compañía, nos encontramos con algunas dificultades como mujeres de nuestra época actual, ya que para Roberto Arlt la mujer tenía un lugar bastante complicado, bastante denigrado. Entonces se nos ocurrió tomar otro personaje de la literatura argentina de esa época, que es la figura de Alfonsina Storni. Y a través de una crónica de Alfonsina, quien también, como Arlt, escribía crónicas periodísticas para los diarios del momento, tomamos esta crónica donde, de una forma muy crítica, Alfonsina se burla paródicamente de los requisitos que una mujer debía cumplir en la clase media de la época para poder casarse. En particular, a mí me costó bastante encontrar mi personaje. Buscaba en su literatura alguien femenino que pudiera transmitirme algo y no lo encontraba. Entonces, no sé cómo fui a pedir ayuda a alguien, una escritora de su época, y me encontré con Alfonsina Storni. Y ahí descubrí, porque yo no lo sabía, que ella entre 1919 y 1921 había escrito unas crónicas femeninas en el diario La Nación y las firmaba con el seudónimo de Tao Lao. Me parecía más fácil de abordarla porque no solamente era mujer, sino que había algo
de lo sensorial poético, que no era tan crudo como arte, entonces salí a refugiada. Me refugiaba en todo sentido porque mi personaje ingresaba al Gregorio siendo casi blanda, porque estaba diciendo que los presentes estaban ingresando al momento único, en donde todos estaban bailando y el muerto bailaba en escena y era el momento en donde él se levantaba. Cuando Art se levanta y está en pleno Gregorio, ingresa al cantina. Tenía una forma muy irónica de referirse. Y entonces también recordé Un agua fuerte de Roberto Ar, el que no quería casarse. Entonces tomé el texto desde ahí y lo ayorné con algunas líneas de una de sus bocetos femeninos de Alfonsina Storni. Roberto, no me hagas esto. Toda la vida esperando para este momento. Y mira, con tal de no cumplir con tu deber, sos capaz de cualquier cosa, hasta de morirte así, de repente y sin avisarme. ¿Cómo puede estar pasándome esto a mí? Que he seguido al pie de la letra el catálogo de la Asociación Secreta de Niñas Inútiles, en pro defensa de sus intereses. 1. Casar hombre por sobre todas las cosas. 2. Honrar el oro y las joyas. 3. No estornudar en público, porque eso nos afea. ¿Qué voy a hacer? ¿Sacar un aviso en el periódico? En donde diga joven, alta, elegante, de un bello rostro. Compra marido. ¡Ah, no, Roberto! La juventud se va, el tiempo pasa y no pienso quedarme para vestir santo. 8 años estuvimos de novio. Cuando mi madre le pidió que fijáramos fecha, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que no, que ahora no podía, porque no tenía trabajo. 2 años tardó en encontrar uno. Y después que necesitaba un ascenso porque con lo que ganaba no podía mantener una familia. Y después otro y otro y otro. Al final le afirmó a mi santa madre que mientras tanto el gobierno provisional no entregara al pueblo soberano el poder, él tampoco entregaría su libertad. ¡Que ni loco iba a casarse! ¡Porque había estallado la revolución! ¡Roberto! ¡La revolución! ¡Roberto! En el fondo del mar hay una casa de cristal. A las 5 de la tarde un pez de oro me viene a visitar. En aquel profundo abisal todos los peces son ciegos, fluorescentes. Yo duermo en una cama un poco más azul que el mar. Ellos me traen ramos rojos de flores de coral. Un pulpo, a través del cristal, me hace guiños. Ding, dong, ding, dong. Así danzan y cantan las sirenas de nácar verde mar. Y yo, sobre mi cabeza, veo estallar en el crepúsculo
las puntas del mar.